profesional la institucionalidad social y si alguien está haciendo la de intervención profesional y vida cotidiana, la facultad vuelve nuevamente a restringir lo que se pueda de actividades presenciales, porque bueno, una es por la cantidad de casos que esta segunda ola está trayendo, pero a su vez porque en la facultad hubo algunos casos de gente que está con COVID, otra que es con contacto, contacto estrecho, así que tratamos de restringir nuevamente y solo se va hasta ahora por lo menos, a privilegiar es el de las prácticas. Por lo tanto, mañana las prácticas de tercero van a tener el taller presencial. Yo solo quería dejarles dicho que ustedes, quedó abierta la posibilidad de que quienes querían ir en determinado horario que Alfredo había ofrecido para firmar ese consentimiento, que no lo hagan, y en todo caso lo vamos a hacer más cerca a la fecha en que ustedes hagan su taller presencial, los de cuarto me estoy refiriendo. Entonces, un poco la sugerencia y el pedido es que no se acerquen a la facultad porque están totalmente intentando restringir las actividades presenciales ahí, y solo va a estar abierto los miércoles de 11 a 17 para garantizar el horario del taller presencial que mañana tendríamos. Esto lo vamos a ir viendo medio a medida de cómo vaya la gestión de la pandemia, digamos, pero por lo menos durante este mes de abril pareciera ser que va a ser esa la conducta a seguir. Entonces, un poco para que estén avisados, mañana seguramente desde la asignatura el equipo de cátedra le informará, pero yo aprovecho para avisarles. A ver, Griselda decía, a ver, me cuesta mirar, gracias, porque había quedado un poco confuso todo. No, la decisión se tomó un poco ayer, que la tomamos en una reunión que tuvimos con todo el personal administrativo y de servicio, más la situación epidemiológica general que está planteando y están pidiendo las autoridades nacionales que se circule lo menos posible, de que haya la mayor cuidado y distanciamiento, bueno, todas las medidas que nosotros tenemos que ser como docentes y estudiantes universitarios muy responsables con este tipo de conductas y ser en alguna medida, dar testimonio de eso, porque hay una fuerte embestida de desacreditar, desde la vacuna a cualquier medida que refiera a la cuestión del COVID. Entonces me parece que uno tiene que ser muy claro en plantear la importancia del cuidado como medida y bueno, a la espera de la vacuna y de que el mayor número de personas posible esté vacunado, por lo tanto que haya una inmunidad por vacuna. Entonces, bueno, en función de todo ese cuadro de situación, se decide volver al teletrabajo, que en realidad nosotros todo el año pasado nos desempeñamos trabajando en forma virtual y en general, salvo algunos problemas que hubo, la facultad continuó trabajando, se rindieron tesis, se realizaron mesas de exámenes, o sea, en general, con todas las implicancias que tuvo este paso de la presencialidad a la virtualidad, pudimos ir dando lugar al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, bueno, tomar nuevamente todo lo aprendido del año pasado, volver a hacer teletrabajo en todo lo que se pueda, que es toda la cuestión de expedientes digitales y todo eso que se aceitó muchísimo. Y bueno, solo se privilegian las prácticas, las dos asignaturas vinculadas a la práctica, como modalidad de presencialidad, que mañana inicia tercer año, y entonces se quedó que en aquellos casos que sea por entrega de algún material, de alguna documentación necesaria, la presencialidad, bueno, que se haga en ese horario. Así que eso es un poco a lo que se quedó. Cuarto año lo va a hacer más adelante, van a tener su taller presencial creo que la primera semana de mayo, así que recién ahí entonces diríamos, ustedes pueden ir y firmar ese consentimiento informado, que es donde el alumno da cuenta a través de ese documento que firma de que conoce los cuidados que debe tener, no solo para
el ingreso y permanencia en la facultad, sino también en los lugares donde va a realizar sus prácticas. Un poco, entonces eso, y que nosotros le estaríamos pidiendo que eso, por favor, vayan y lo hagan, porque Alfredo había dicho que estaba disponible y había dicho en los horarios y todo, que en lo posible lo puedan hacer más cercano a la fecha en que van a hacer su taller presencial. Así que, bueno, esa era un poquito la información, pero que seguramente mañana se las informa el equipo de cátedra, pero como ya salió en la página y hay comunicados para que ustedes lo estén sabiendo. Bueno, vamos ahora a retomar un poquito el proceso con algunas cuestiones vinculadas a esa pregunta de qué somos contemporáneos nosotros, que es de lo más interesante el espacio del equipo de cátedra trabajando sobre las cuestiones que estamos planteando, porque nosotros dijimos, es tal cual la pregunta como la formuló Agamben, pero resulta que Agamben no hablaba con el inclusivo, entonces me dice Eugenia, ¿lo pongo nosotros o pongo como lo decía Agamben? Bueno, quedó como lo dice más que nada Eugenia, porque a mí, ya vuelvo a decir, me cuesta un Perú hablar con el inclusivo, y es más, me cuesta incorporar los las. Pila de veces ustedes van a encontrar que hablo con el universal masculino, pero bueno, me cuesta, reconozco que es una dificultad, y que lo legítimo sería hablar con el inclusivo, las, los, o las, los, les, pero la verdad que no lo tengo tan incorporado, como lo tienen, sí, las generaciones más jóvenes. Bueno, entonces nos juntamos con el equipo un poco para trabajar. Yo no sé si ustedes se leyeron entre ustedes lo que aparecía en el foro y lo que cada una planteaba como de qué somos contemporáneos nosotros, que era una pregunta de modo de habilitar la introducción al tema o a la categoría contemporáneo, que es un poco la que identifica esta asignatura, y sobre esa después nos vamos a detener un poquito más. Pero nos parecía, en esto de un poco poder capturar de qué se sienten contemporáneos ustedes, a ver qué es lo que salía. Y bueno, y también, solo para compartir así a modo de titular, que las percepciones acerca de lo que ustedes iban poniendo eran distintas entre nosotras tres, pero que creemos que es en función de que lo contemporáneo es una categoría vinculada a lo temporal, y también nosotros estamos atravesados por tiempos distintos. No es lo mismo yo hacer una lectura acerca de lo contemporáneo con 60 años, 60 y más, 62, después de haber atravesado y tener otra trayectoria de vida a la que puede tener Ivonne o a la que puede tener Eugenia, porque decíamos, bueno, nosotros también somos de 3 generaciones distintas, y por ahí las lecturas que hacemos también son distintas. Entonces, un poco nos interesaba compartir eso para que ustedes estén sabiendo cómo por ahí, en el trabajo previo de equipo de los insumos que ustedes iban trayendo, estaba esto tamizado por las propias historias y trayectorias personales. Pero yo les preguntaba si ustedes se habían leído un poco entre ustedes o no porque sea una obligación ni nada por el estilo. Por ahí la idea de foro remite un poco a la idea de poder intercambiar, pero bueno, si no fue hecho, no importa, solo comentamos un poquito acá. A ver ahí ese grupete. Qué lindo. ¿Quiénes están ahí? ¿Son 3 de acá? ¿3 de cuarto? ¿3 de contemporáneos son? Claramente. Ah, y qué sé yo, capaz que hay alguna invitada estelar que quiere escuchar esto. Me parece que está bueno esto que dice Carmen, ¿no? Realmente al leerlos, al leerlas,
decíamos, bueno, qué interesante, ¿no? Poder tener como, bueno, poner en funcionamiento estos lentes en términos de clave de entradas diferentes, ¿no? O sea, si bien sabemos, ¿no? Que tomamos autores que definen lo contemporáneo, que nos hablan acerca de cómo de alguna manera entenderlo, posicionarnos, discutir con este tiempo, pero decíamos, bueno, qué interesante, y qué interesante también saber si ustedes se leen y qué les pasa al momento de leerse, ¿no? Porque de repente, bueno, ustedes también fueron haciendo diferentes intervenciones, si bien hay algunos ejes que aparecen como resonando o que se reiteran, ¿sí? Bueno, está bueno, fueron aproximadamente 15 intervenciones las que hubo en el foro, saber si se fueron leyendo y también qué les pareció, qué les fue significando a ustedes este ejercicio de leerse, que es un poco la idea de ir habilitando los foros, ¿no? Yo en particular, ¿se me escucha? Creo que sí. Mili, eh, entré hace un toquecito a leer el foro ahí cuando ustedes dijeron, no lo había leído previamente, pero sí me parece interesante la invitación a poder leer semana a semana los foros y saber que poder ir intercambiando entre nosotros como una manera de acercarnos también con la modalidad virtual. Sí, un poco lo que tiene la lectura es que permite ver ciertas regularidades, o sea, cuando uno hace el listado, nosotros en general con las chicas vamos tomando de cada una las cosas que van marcando, hay como cuestiones, en este caso, cuando refieren a lo contemporáneo, que se reiteran. Por ejemplo, aparece con fuerza esta idea de que pertenezco, y después vamos a trabajar qué idea de contemporáneo anidó, o nos parece a nosotros que anidó en los que ustedes pusieron en el foro, y un poco cuál es la idea o la clave de entrada a lo contemporáneo que pensamos para la asignatura. En general, si nosotros hacemos así un inventario de las cuestiones que ustedes pusieron y sobre las cuales se sienten contemporáneos, sí aparece esta idea de estar vinculadas a un espacio donde las mujeres vienen irrumpiendo por mayores derechos y mayores reclamos, y señalan con fuerza el protagonismo de las mujeres en esos espacios, también la comunidad de lesbiana, gay, travesti, queer, más, no me sé toda la retahíla de las letras, tendría que estar no olvidándome de no dejar ninguna afuera, también lo señalan como que son contemporáneos de un tiempo en el que se expresan demandas vinculadas a este colectivo. Hay no muchos que han puesto el tema de la pandemia. Yo creo que Camila es una de las que señaló el tema de la pandemia, y aparece también el tema ambiental. Aparece sí mucho que pertenecemos a una generación, hay una idea de lo contemporáneo vinculado a la generación a la cual pertenezco, que se cuestiona todo, que busca generar cambios, que intenta hacer rupturas con lo dado, de poder ir más allá, que es una generación en constante construcción. Retoman lo de los derechos humanos, que se levanta la voz ante las injusticias, bueno, que critica lo establecido, que le importa el otro. Bueno, hay una estudiante que planteó la cuestión que no lo había escuchado yo antes, así que me puse a buscar, que son la generación de cristal, y me puse a buscar de qué se trataba. La verdad que yo había escuchado lo de
el techo de cristal, pero no la generación de cristal, y me parece que es una de allá del trío, ¿puede ser o no? ¿Quién es no? Ah, es Sartori, pero no sé cuál es la que lo puso, y entonces me puse a buscar qué era esto de la generación de cristal, y la verdad que cuando busqué, un poco pivoteé a ver de qué se trata, que plantea, que da cuenta la generación de cristal de esa dualidad que por un lado presenta transparencia, pero también presenta fragilidad, que tiene que ver con la composición del cristal. Que es distinto lo que se adjudica al techo de cristal, que es lo que las mujeres tenemos que no lo vemos, pero que es lo que nos pone un techo y no nos permite el desarrollo o poder acceder a otros lugares donde por ahí los varones acceden mucho más fácilmente. Bueno, las mujeres tenemos esto que no lo vemos, pero que está operando y que tiene que ver con todos los mandatos de la familia, de los hijos, del cuidado, y que hacen que nuestro desarrollo profesional o personal por ahí se vea achicado. Bueno, entonces dije, ¿qué será esto de la generación de cristal? Y por eso nunca lo había escuchado. Pero en general había esta idea de que se pertenece a un tiempo o que se comparte este tiempo con una generación que pareciera ser como que incluso inaugura, daba esa sensación a mí, por eso le digo distintas lecturas con mis compañeras, como que inaugura un tiempo de luchas, de cuestionamientos, de impugnación a un orden social determinado al cual se pertenece. Un poco, esa era la sensación de ese sentimiento de a qué soy contemporáneo, a qué son contemporáneas ustedes por ahí. ¿Cómo, si es esto realmente lo que nosotros estamos leyendo, y ahora sí un poquito me gustaría escuchar, o bueno, no sé, Ivonne, si vos querés agregar algo, pero el resto, ¿cómo lo ves? Si comparte esto que quizás lo escribió como propio, pero no sabía que era compartido por el resto porque por ahí no hubo una lectura del conjunto. ¿Cómo lo están viendo, sintiendo? Bueno, yo particularmente no pude participar del foro, recién ahora estoy viendo las participaciones de las demás compañeras, pero sí, cuando me estaba poniendo al día el domingo, me hice un punteo de las cosas igual que yo consideraba, digamos que respondiendo un poco a esa pregunta. Y sí coincido con esto que mencionabas, Carmen, y también creo que agregaría la cuestión del voto a los 16 años, que yo si bien no lo milité porque era muy chica en ese momento, creo que tenía 12 años cuando se aprobó, me acuerdo de todo lo que movilizó en mi escuela y de toda la participación de los estudiantes más grandes que yo, digamos, y también lo veo, digamos, que hoy en día yo milito con un montón de gente que es grande y cada vez la gente que más se suma, cada vez es más chica, digamos, o sea, no nos pasa que la gente grande, tipo, no sé, 30 años, gente grande, digo yo, 30 años, 40, digo, no se suman más gente de 18, 19, digamos, y como eso creo que ha marcado fuertemente, digamos, a la juventud y ha permitido poder, no sé si repolitizar o qué palabra ponerle, digamos, ese proceso que en algún momento se dio, particularmente en nuestro país, y que, bueno, por los procesos dictatoriales, digamos, produjo toda una eliminación de cierta forma de pensar o cierto tipo de juventud que se construía en ese momento. Y también yo marqué como, bueno, contemporáneas, digamos, al neoliberalismo, a las nuevas tecnologías, al internet, a la inmediatez de la comunicación, que antes, bueno, vos tenías que mandar una carta y esperar todo un tiempo, y ahora, si no te contestan en 5 minutos, ya te estás desesperando. Y también por ahí pensando en los relatos de mi familia, siempre y viviendo, digamos, acá en mi barrio, veo así como todo relacionado, ¿no? Lo relaciono, digamos, con el neoliberalismo, con la segregación de la sociedad, no sé qué nombre ponerle, digamos, que
que siempre mi abuela, digamos, mis padres, todos me comentan cómo antes se vivían, por ejemplo, las fiestas en los barrios, cómo se compartía todo, y hoy en día, bueno, vos en tu casa, vos metete acá, vos no te metas, esa es la vida del otro, viste, así todos esos límites de ni siquiera con tu propia familia tender una mano, digamos, de solidaridad. Y me hizo acordar también, lo vinculaba con, seguramente algunas compañeras conozcan a Sharon López, que es una humorista y una actriz, y ella hace poco había visto una participación de ella en un programa que se llama Saliendo, que es Eléctrica, y que ella hablaba sobre el neoliberalismo, sobre los 90, el menemismo, y decía como que estaba de moda ser mala persona, digamos. Y ella lo comenta así, ¿no? Y bueno, le explica un montón de cosas, pero me lo relaciono con esas cuestiones así particulares que veo en mi barrio, que a veces cuando escucho a mi abuela digo, uy, qué lindo hubiese sido vivir en esa época, digamos. Natividad, ¿vos sos de acá de Paraná? Sí. Bien. Sí, otra cosa que me parece interesante, bueno, o sea, la verdad que todo lo que traes, sin duda, nos aporta, ¿no? Para dimensionar lo complejo, de alguna manera, de poder responder o hacer el ejercicio de responder esta pregunta. Y además, bueno, sin duda conlleva esto de la problematización constante, ¿no? Es decir, y de cómo, como decía Carmen, este cruce generacional, ¿sí? Nos va encontrando, ¿no? En la necesidad de ir construyendo también colectivamente algunas respuestas y nuevas preguntas, porque sobre todo es un tiempo de mucha incertidumbre también, ¿no? Esto que decía Carmen, por ahí la pandemia no fue algo que aparezca en forma reiterada, pero bueno, trabajábamos el año pasado un artículo de Sousa Santos donde, bueno, él decía cuánto de esto las ciencias sociales, es decir, las diferentes disciplinas del campo de las ciencias sociales, tenemos que revisar en clave también de lo contemporáneo, ¿no? Así que gracias Natividad por tus reflexiones. ¿Alguien más que quiera un poco tomar la palabra, compartir, si se animan a activar cámaras, si no aunque sea micrófono, pero está bueno esto del ejercicio de poder escucharnos y por ahí esto de darle una vuelta más, porque también la propuesta del foro fue sin que ustedes accedan a leer la ficha y a leerlo a Grimson, ¿no? Entonces por ahí decíamos, bueno, ¿qué les pasó también, tal vez, después de entrar a la hoja de ruta y leer un poco la propuesta de bibliografía que les dejábamos? Tal vez también ahí hubo cuestiones que se despertaron, que en una primera conexión con la pregunta no estuvieron. Yo un poco como varias cosas. Primero, que desde esta pregunta de qué somos contemporáneos nosotros, ya estamos metidos de lleno en las preguntas, las preocupaciones, los debates de trabajo social. No es algo ajeno, por más que quizás esta pregunta se la podemos hacer a distintas personas, pero nos interesa hoy ponerlas a circular acá desde un campo que nos preocupa, que nos contiene, con el que nos conectamos, le ponemos pasión, nos interesa, que es el del trabajo social. Entonces, un primer ejercicio que yo sentí que salía de lo que vos, Natividad, traía, pero que en general está, es esto de poder captar las contradicciones que están presentes. Porque en lo que vos señalaste, pero que no es porque vos lo señalaste, es porque la realidad presenta contradicciones, porque el terreno en el que trabajo social va a desarrollar sus intervenciones es un terreno de contradicciones, de conflictos, de tensiones. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de sacarnos los anteojos de blanco, negro, bueno, malo, lindo, feo, para poder hacer el ejercicio permanente de captar
todas estas dimensiones, cuestiones que en la realidad no son blanco y negro. Vos, por ejemplo, dijiste algunas cosas que como daban cuenta de que por ahí es así como uno siente que se presentan. Planteaste esto de sentir que muchos jóvenes están hoy en espacios de militancia, pensando cosas, no así gente más grande, que puede ser, pero a su vez después planteaste, bueno, lo que la dictadura militar dejó y que también hay una franja de jóvenes que fueron jóvenes en esos momentos, todo el conjunto de personas desaparecidas, hoy tendría 60 y pico, 70 años, bueno, toda esa camada hoy no está, y eran jóvenes con fuertes impulsos por cambiar el mundo también. Entonces, este signo que hoy lo encontramos entre nosotras, como ustedes lo plantean, también estuvo presente en otro momento, y si uno se va a la historia puede encontrar una multiplicidad de momentos que así fuertemente dieron cuenta de impulsos por cambiar las cosas. Qué sé yo, podemos citar a nivel mundial el mayo del 68 en Francia, fue un movimiento mayoritario que buscaba generar modificaciones hacia un orden social burgués, hacia una cultura burguesa, ¿no es cierto? Pero así nosotros encontramos el rosariazo, o sea, un montón de eventos que yo les digo, por las características y por la irrupción, quedan así como peñones en la historia, y eran muestras de ese espíritu por cambiar ese orden social dado. O sea que uno podría estar pensando que sí, hoy lo podemos encontrar entre nosotras, nosotros, esto de querer cambiar el mundo, pero que no es un atributo de esta generación pura y exclusivamente, sino que a lo largo de la historia, y la historia es un producto de espíritus de cambio, digamos, ¿no? Eso por otra lado. Pero después apareció una cosa como la nostalgia por lo que tu abuela te cuenta que fue otro momento, y bueno, nosotros el otro día, ¿se acuerdan? En el inicio de las asignaturas de la práctica, yo tomé lo de Agamben, que es también lo que tomamos acá en la asignatura, y un poco la cuestión de lo contemporáneo tiene que ver con eso de que uno pertenece irrevocablemente a este tiempo. O sea, a mí me hubiera gustado no vivir con la pandemia, pero me tocó vivir con la pandemia. Entonces, ¿qué hago con esto? ¿Lo niego, lo desplazo o lo tomo? Intento comprenderlo y veo de qué manera puedo hacer algo colectivamente frente a lo que la pandemia presenta. La pandemia, como cualquier otro hecho que nos toca y al cual pertenecemos, porque, bueno, como bien dice Agamben, no podemos huir de este tiempo, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece, y así como nosotros decíamos, no sé quién había llegado temprano, que decíamos, bueno, por ahí, con todo lo que uno añora la presencialidad, decíamos, la virtualidad lo que ha producido es que seamos puntuales, porque, por ejemplo, la mayoría está planteando que las reuniones, si son a las 3 en general, a diferencia de cuando son presenciales, la gente es como que se fue acomodando. Entonces, fíjense cómo uno puede ir analizando esas contradicciones que se presentan. No, ni viva la virtualidad, ni viva la presencialidad, sino cómo vamos analizando y haciendo un ejercicio de ir viendo los distintos aspectos o complejizando, problematizando, como recién decía Ivonne, de cuando uno analiza determinado objeto, determinado fenómeno, ponerlo con todo y poder captar sus distintos matices. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros el día de mañana en nuestras intervenciones, cuando intentamos construir un objeto de intervención que ni es transparente, que ni es todo bueno, ni es todo malo, sino que anidan contradicciones y son sobre estas sobre las cuales nosotros tenemos que pensar potenciales cursos de acción. Entonces, hacer ese ejercicio de ponernos anteojos que nos permitan
captar las distinciones y salirnos de lo bueno malo o lo blanco o negro, que es un poco como uno viene formateado. En general tenemos como una suerte de tendencia a plantearlo todo dilemáticamente, y la idea es hacer el ejercicio de complejizar, de problematizar, que es más difícil, porque implica mayor capacidad inventiva para ver caminos posibles. En lo dilemático, en lo blanco-negro, digo lo blanco, porque por supuesto las metáforas existen, y lo negro siempre es oscuro, feo, da miedo y es sinuoso. Por lo tanto, vamos por lo blanco, que es claro y derechito, y entonces, si uno la realidad la divide en blanco-negro, seguro que nosotros agarramos para lo blanco. Entonces, ¿cómo hacer incorporar como un hábitus, diría Bourdieu, esto de poder captar esos matices y hacer esas distinciones para poder pensar potenciales cursos de acción? Entonces, volviendo ahora a este ejercicio de lo contemporáneo, un poco lo que sentíamos con esta pregunta era, cada una se posicionó en una idea de pensar lo contemporáneo como lo más cercano a sus referentes empíricos, digamos, como lo más cercano a sus experiencias. Porque, bueno, participan en determinados espacios o están vinculadas con determinadas temáticas, era como que esa idea de lo contemporáneo estaba muy apegada a la experiencia personal, ¿no es cierto? Y ahí aparecían entonces estas cuestiones de determinadas temáticas donde muchas han puesto la cuestión bueno, el rol de las mujeres, del feminismo. Si nosotros hacemos así, a trazo grueso, un análisis de las cuestiones que aparecieron y lo tensionamos con la propuesta de Nancy Fraser, ¿trabajó algún material de Nancy Fraser? Vieron que ella trabaja las ideas de que para alcanzar la justicia social, como que habría cuestiones vinculadas a la redistribución y al reconocimiento. Yo lo que pido, si alguien no lo sabe o está totalmente desconcertada porque no es la lógica de lo que voy diciendo, me dicen, y prefiero volver para atrás y aclarar, y me cuesta leer y hablar. Por eso voy con cualquier cosa, frename. Sí, acá pero todavía no plantean apareció nada. que en antropología lo estuvieron trabajando. Bien. Entonces, si uno analiza... Voy leyendo. Perdón. Dale. Si uno analiza una de las propuestas teóricas de Nancy Fraser, que es una marxista feminista norteamericana contemporánea, esa es contemporánea nuestra, porque vive en este tiempo, digamos. Ella, digamos, hace todo el análisis para alcanzar niveles mejores o mayor justicia social. Hay como demandas que están vinculadas a la redistribución y al reconocimiento. Tienen que estar las dos, y ella después agrega la participación también vinculada a la representación. Pero un poco cuando hacíamos la lectura de lo que aparecía en los foros, estaba la sensación de que había una presencia más importante en sus expresiones, en las de ustedes, estudiantes, de demandas vinculadas al reconocimiento, no tanto a la redistribución. Que si uno hace el análisis también de Nancy Fraser, ella en alguna medida analiza que el siglo pasado fue un siglo de fuerte protagonismo de acciones vinculadas a demandas de redistribución, que fue con un movimiento obrero más organizado, más protagonista, y que logró, digamos, la consagración, no la garantía, la consagración de los derechos sociales. Digamos, si uno va a decir, las luchas tenían como dirección la mejora de las condiciones de vida y salario de los trabajadores
porque era desde ahí donde el sujeto protagonista era el proletariado, el obrero o el trabajador, según qué perspectiva teórica uno se posicione, puede nombrar de distinta manera. Y que poco a poco, con el declive del estado de bienestar, se va dando paso a lo que son las demandas de reconocimiento, demandas por cuestiones identitarias, o por mi condición de mujer, o por mi orientación sexual, o por mi etnia. Entonces, cuando leíamos un poco las cuestiones que ustedes iban poniendo en los foros, o sea, había como una reiteración que se repetía, digamos, de cuestiones que nosotros pensábamos más vinculadas al reconocimiento. Un poco la apuesta de lo que Nancy Fraser plantea, y que un poco son las discusiones que Nancy Fraser tiene con Axel Honneth, que es un teórico de la Escuela de Frankfurt, que plantea todas las demandas y hace mucho hincapié en las demandas de reconocimiento. Nancy Fraser lo que dice es, no hay una sin la otra. Digamos, es imposible pensar en reconocimiento sin redistribución o pensar en redistribución sin reconocimiento. Para mí, hay que hacer un consejo, y que me lo hago a mí misma, una lectura atenta de las propuestas de Nancy Fraser en esa línea, porque a mí me parece que tiene un potencial para pensar la profesión de trabajo social en el sentido que prácticamente las problemáticas con las que los trabajadores sociales trabajamos están en la intersección de la redistribución y el reconocimiento. O sea que para mí, si uno quiere sacarle jugo, como pensar que en la intersección de las demandas de redistribución que hace referencia a mejores condiciones de vida, materiales, con las de reconocimiento, que tiene que ver con todas esas demandas vinculadas a procesos o estados de discriminación, sea por etnia, por grupo originario, por orientación sexual, por migrante, por lo que fuera. A mí me parece que trabajo social trabaja ahí, en esa intersección, y me parece que es un potencial lindo para pensar las posibilidades de trabajo social. Entonces, yo no sé si ustedes con la lectura del foro hacen la misma que nosotros hacemos, pero daba la sensación que había que es de esta época, es así, ¿no? Ustedes no es que son ajenos a esta época, de las demandas de reconocimiento, y que quizás tenemos que batallar. Después lo vamos a ver cuando nosotros veamos las cuestiones de los distintos ítems o los tópicos o los marcadores de la contemporaneidad. Todas están vinculadas o están vinculadas también con la redistribución. Cuando uno analiza neoliberalismo, tiene una vinculación con la redistribución, la desigualdad. Bueno, vamos a ir viendo distintos tópicos sobre los cuales nosotros marcamos una contemporaneidad que tiene estas características. Ahí vamos a ir trabajando, digamos, esa tensión entre redistribución y reconocimiento. Esperen que tomo el mate, no sé si alguien quiere agregar algo, y se me agrandó la pantalla y no sé cómo achicarla. Bueno. No sé si se entendió, un poco, esta es una lectura, pero de lo que ustedes pusieron en el foro. Lo que nosotros intentamos es tomar un poco de distancia desde un lugar distinto al de ustedes, pero distinto hasta generacionalmente, y poder hacer esta lectura. Lo que me gustaría es ver si ustedes comparten que es así, o qué les resuena de esto que le estamos diciendo.
No es ningún examen ni nada, es solo no, solo tiene como es qué lectura uno hace tomando distancia, pero yo les digo, es una distancia dada porque venimos de historia, de lugares y de edades distintas. Pero no hay valoración. Yo lo que quiero es que no se piense que estamos haciendo una valoración de que pusieron esto y no corresponde, porque lo que ustedes pusieron se corresponde con un clima de época que está marcada por esas cuestiones. Solo lo traigo y lo acompañamos con la propuesta teórica de Nancy Fraser porque nos parecía que reflejaba en alguna medida lo que estaba apareciendo. Bueno, y si no, seguimos. No sé, vos. ¿Quién Sí, me habla? parece que, a ver, ahí Milagros activó el teléfono. Activó el micrófono. Yo también creo que tiene que ver mucho con por ahí, trayendo a otras teorías de años anteriores, tiene que ver con continuidades y rupturas, como continuar con ciertas luchas sociales, como por ejemplo el feminismo, trazado sus olas a través del tiempo, y hoy las retomamos, pero también las vemos desde otro lugar, pero porque también vivimos otra coyuntura totalmente distinta, y con eso también, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el tema de la pandemia, que la violencia de género, por ejemplo, se ha presentado lo que es en la pandemia, y hoy lo podemos ver desde otro lado, pero porque vivimos otros tiempos, otra coyuntura, y que también yo creo que los jóvenes traemos otra perspectiva y que eso también nos hace ser contemporáneos. Se escucha abajo, dijeron, me parece. Y cuando vos decís otra perspectiva, ¿qué más le podrías agregar o cómo definirías o qué contenido le pondrías a esa otra perspectiva? Claro, o sea, yo lo que entiendo es que los tiempos van cambiando y no es lo mismo, por ejemplo, es violencia de género, pero antes era violencia doméstica, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso va cambiando, como que las ideas van cambiando, se van construyendo de otra manera y no sé cómo ponerlo en palabras teóricas, pero eso, digamos que los tiempos van cambiando y por lo tanto las teorías o las formas de implementarlas son distintas. Y que el trabajo social, creo yo, también tiene que ver mucho con eso, como las lecturas de estos tiempos nuevos y como... Ay, Milagro, me cuesta muchísimo escucharte. Ay, hola, hola. Hola, ¿me escuchan ahí o no? ¿Sabes que no me suena el micrófono? ¿No se me escucha? Muy bajito. Te escucho. Hola, ahí. ¿Tampoco? El auricular. Ahí se escuchó mejor. Bien. De cualquier manera, cuando me parece que cuando... Hay rupturas que por ahí el trabajo social, como le pone otras perspectivas en esto de que va cambiando los tiempos y con ello la forma de mirar ciertas cuestiones. No es lo mismo hablar de una violencia doméstica, como se hablaba antes, con otra perspectiva o con otros paradigmas, que como lo vemos hoy de otra manera distinta, pero porque se dieron otras discusiones también. ¿Entiendes? Creo que sí. Sí, me costó enganchar, no, te digo, no puedo decir mucho porque me costó muchísimo escucharte, me dio la impresión que cuando acercaste el micrófono se escuchó mejor, pero sentí que decías, bueno, como que depende mucho de las perspectivas y que esas cuestiones van cambiando. A ver, nosotros cuando hacíamos esta lectura de la cuestión de
una mayoría que haber reiterado esto, sentirse contemporáneo a luchas, demandas, al protagonismo que va teniendo el grupo de mujeres, nosotros lo compartimos, nosotros en la cátedra incorporamos como un marcador de esta época el feminismo, porque siendo fieles a la realidad, hay una real presencia del feminismo como movimiento que está poniendo en tela de juicio las estructuras de un sistema patriarcal, un sistema androcéntrico que ha permeado prácticamente todos los intersticios de relaciones sociales, de instituciones sociales, y bueno, el feminismo, que también nosotros en la ficha de cátedra lo decimos, no es uno, es muy heterogéneo. Hoy es, junto quizás con algunos movimientos vinculados al medio ambiente, los que están dando voz a una necesidad de revisar patrones culturales, económicos, políticos, institucionales muy aceitados. Eso es así, nosotros lo tomamos y en la ficha de cátedra ustedes lo van a encontrar. Un poco lo que hacíamos era una referencia a lo que encontramos en el foro como esta idea de pensar lo contemporáneo más vinculado a la experiencia concreta de cada uno de ustedes, y nos parece saludable y por eso apareció. Nosotros en la ficha de cátedra, la idea de lo contemporáneo lo tomamos más como referencia a un clima de época, a valores, a modos de pensar, de interpretar el mundo, que van dando cuenta de determinadas características. Yo no sé si ustedes, y ahora si quieren ya nos metemos un poco en lo contemporáneo y todo eso. Yo no sé si ustedes vieron el videíto. Vieron que estaba la hoja de ruta, y en la hoja de ruta ustedes van a encontrar, entre otras cuestiones, nosotros le damos un video, que es un video que hicimos el año pasado, y bueno, en ese video, y que como sirve para esta oportunidad también, lo que intentamos es comunicarles, así brevemente, los titulares de qué pensamos o qué va a contener lo que después está mucho más desagregado en la ficha de cátedra, y que un poco es el insumo con el que venimos a trabajar hoy y la próxima clase, mucho más conversado, más desagregado, con posibilidades de intercambio acerca de lo que entendemos por lo contemporáneo. Así que una sugerencia, miren este videíto porque les va a hacer un mapita de lo contemporáneo. Me van a encontrar con el pelo más corto porque hace un año que no me corto el pelo. No, pero tiene la estructura de un poco un mapa de la idea de qué queremos transmitir con esta cuestión de lo contemporáneo. Y un poco, bueno, nosotros ahí lo que comentamos, pero un poco para hacer también una historia de la propia cátedra, de dónde venimos, y esta cuestión es por qué nombramos a la cátedra Trabajo Social Contemporáneo cuando en el 2001 se hace esa modificación de plan de estudios, que nosotros decimos es una modificación bastante radical respecto a la anterior, o sea, porque nosotros tenemos el plan de estudio 2001 y después el 2001 modificado, pero el 2001 modificado es básicamente sobre la estructura del 2001, se hace una evaluación, se ven algunos puntos flacos que quedaron flacos, débiles del plan 2001, y entonces se hacen algunas reorientaciones, pero sobre la estructura del plan 2001. Por ejemplo, qué sé yo, salud pública de cuatrimestral pasó a ser anual en segundo año. Bueno, si ustedes analizan plan 2001 modificado y plan 2000, el esqueleto es más o menos, se respeta. En cambio, 2001 con el anterior, ahí sí hay un cambio radical, o sea, un cambio significativo en los modos de entender y de pensar la formación en trabajo social. Qué sé yo, en el anterior,
al 2001, venían por un lado las asignaturas de práctica y por el otro lado las asignaturas de teoría. Y todas se nombraban práctica 1, 2, 3, 4 y 5, teoría 1, 2, 3, 4 y 5. En todo el proceso que se hizo, que fue acompañado también de lo que fue la larga... ¡Ay! Mira, ella es contemporánea de 3 planes de estudio. Está buenísimo. En todo lo que fue la modificación... Aquí la historia viva, Exactamente. En todo lo que fue la modificación de ese plan de estudios jugó un papel importante que la facultad haya alargado la maestría en trabajo social, porque muchas de las que hicimos esa maestría éramos las docentes que estábamos pensando en la necesidad de cambiar porque sentíamos que el plan anterior ya no daba respuestas a los problemas que se presentaban en la formación y en las prácticas profesionales. Y entonces ahí lo que se decidió, entre otras cosas, no solo los contenidos, sino ponerles a las asignaturas nombres que den cuenta de la identidad de esa asignatura, o sea, de qué trata la asignatura, ponerle nombre y apellido sería. Y bueno, y nosotros en ese momento estaba María del Carmen Ludi y yo en esa asignatura, y no me acuerdo, debe haber habido más gente que trabajábamos en la cuestión de cómo nombrar las asignaturas, decidimos nombrarlo trabajo social contemporáneo, que fue también toda una profundización acerca de qué queríamos decir con este nombre. Y entonces un poco lo que nosotros planteábamos era, me acuerdo que para esa época también estaba el texto, había sacado el texto Marilda Yamamoto, que era el servicio social en la contemporaneidad, y nosotros también discutíamos por qué pensar un trabajo social contemporáneo es distinto a pensar el trabajo social en la contemporaneidad, porque nosotros partíamos de entender esta idea de lo contemporáneo, que la tomamos de Agamben, que es la relación que uno establece con su propio tiempo y que uno pertenece irrevocablemente a su tiempo y no puede huir del mismo. Bueno, nosotros decíamos, queremos un trabajo social que esté a tono con su época, o sea, que siempre sea contemporáneo, ¿no? Y si nosotros le poníamos trabajo social en la contemporaneidad, era como pensar un trabajo social que se externaliza a la realidad es lo contemporáneo y el trabajo social se piensa, pero como un objeto externo, así como uno dice el trabajo social en la antigüedad. Bueno, nosotros decíamos, es más o menos como pensar el trabajo social en la antigüedad, o sea, un objeto trabajo social que mira allá y también lo hace con la contemporaneidad, pero nosotros no queremos eso, porque nosotros queremos un trabajo social que esté con los pies en esto contemporáneo, que pueda leer la oscuridad de eso contemporáneo y que pueda vincularse con eso contemporáneo. Entonces, un poco, ese fue todo el sentido que nosotros tuvimos al ponerle ese nombre a la asignatura. Entonces, por un lado tenemos ese ABC que nos daba Agamben acerca de qué entendemos por lo contemporáneo, y después decíamos, bueno, pero a ver, si nos atenemos a esta cuestión, ¿qué cosas estamos viendo hoy como clima de época, como sentimiento compartido, como cuestión que nos marca y nos diferencia de otro momento? Y si bien lo contemporáneo es una adjetivación que referencia a temporalidades, nosotros decíamos, no tomamos lo contemporáneo como una periodización de la ciencia histórica, sino que tomamos lo contemporáneo analizando aquellos tópicos, hitos que nosotros creemos que nos marcan, nos ubican en este tiempo, digamos. Por eso es arbitrario los tópicos que nosotros tomamos, digamos. Uno no va a encontrar algún libro que diga lo contemporáneo y taca, 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 toma los tópicos que tomamos nosotros, porque esos son los que nosotros tomamos para poder entender trabajo social en este tiempo. ¿Se entiende? ¿Mm? Eso ustedes lo van a ir encontrando después en la propia ficha.
Y así, una cuestión que en la propia ficha incluso está la bibliografía con la que vamos trabajando y está el texto, por supuesto, de Marilda Yamamoto, El servicio social en la contemporaneidad, y hay así algunos otros que referencian según los tópicos que nosotros vamos trabajando. Pero una primera cuestión que nos parece interesante y que Marilda Yamamoto lo trabaja es que cuando la primera asociación que uno hace con lo contemporáneo es esta idea de crisis, ¿no? Y es como que pareciera ser que es el término con el que uno se anticipa o es la carta de presentación para hablar del hoy, del presente, ¿no? Y entonces ahí nos parecía interesante también desandar un poquito qué implicancias tiene hablar de crisis, y bueno, Marilda Yamamoto nos parece interesante plantear también la crisis como oportunidad, porque si bien es un tema, si bien la crisis es un término que alude a una ruptura con una cierta inercia que se venía dando, uno también puede decir, bueno, este punto de inflexión implicó un párate para repensar y reorientar, digamos. Entonces ya esta crisis es posibilitadora y no solo pensarlo en términos de su negatividad. Ahí, nosotros en la ficha de cátedra, ustedes van a encontrar un textito abajo, un link que lleva a un artículo de Alejandro Grinson, que trabaja el tema de la crisis. Por ahí la sugerencia es un textito medio largo, pero es para profundizar sobre el tema de la crisis, y me parece que si lo leen con cariño, digámoslo, con detenimiento, con cariño, no van a encontrar cosas vinculadas a la cuestión identitaria que uno después las puede poner a jugar cuando trabajemos la cuestión identitaria de trabajo social. Yo le digo, a veces uno lee cosas, yo solo le estoy diciendo, si ustedes toman ese artículo, que al principio trabaja la cuestión identitaria, no les viene mal porque son cuestiones que después les pueden servir para abonar al tema de la identidad profesional. Pero después él sí se dedica más a desarmar un poco la cuestión de la crisis, y él dice, bueno, a veces hay un uso abusivo del término de crisis y por eso se hace necesario descifrarlo, explicitarlo un poco más. Entonces habla primero de toda crisis debe ser entendida en su propio proceso de configuración, y va poniendo algunos ejemplos de cuando algo que deja de ser crisis porque se torna parte de esa cierta normalidad. Y va poniendo algunos ejemplos, qué sé yo, nosotros, que de los años 30 a los años 40 vivimos de golpe de Estado en golpes de Estado, era medio como que ya los golpes de Estado eran parte de esa normalidad. En un país europeo u otro país, un golpe de Estado sería una cosa que es una hecatombe. Entonces él va poniendo que estos eventos que rompen con una cierta inercia, con una cierta rutina, todo va a depender en qué proceso de configuración se da para que uno poder entender de qué tipo de crisis es. ¿Se entiende? Entonces, habla como de distintos grados de crisis, y me parece que ayuda a poder comprender y descifrar un poquito más esta categoría que por ahí efectivamente se la utiliza y muchas veces no se entiende bien de qué se habla. Sí, él hace referencia a no pensarla solo en términos de negatividad, Leo, espera, sino también de verlo en términos de posibilitadora, sí. No, ahí dicen que la entrevista que está colgada creen que no habla de lo que está hablando Carmen. Y el artículo de Gibson habla de crisis. Carmen lo que está haciendo también es ir como un poco retomando algunas cuestiones en clave de esos tópicos,
¿sí? Que ella referenciaba que son como ordenadores para pensar lo contemporáneo, ¿sí? No solo se está remitiendo a Grimson, sino que también va tomando otros autores con los cuales ustedes también se van a encontrar en la ficha, ¿sí? En la ficha, sí, espérate, Ivonne, porque en la ficha está, en el pie de página de la ficha, está este artículo Hola. que yo les hablo. Una es la entrevista Hola, que perdón. está... Sí, espérate, un solo segundo que aclaro. Una es la hoja de ruta. En la hoja de ruta ustedes tienen un videíto y tienen esta entrevista. Pero si van a la ficha de cátedra y les interesa el tema, y yo les digo, si ustedes lo leen con detenimiento, en esa es un artículo de una revista, no es una entrevista, ahí van a encontrar elementos que después, como trabaja la primera parte sobre identidad, yo les digo, les viene bien para el trabajo de identidad. La entrevista, como bien dicen ustedes, está en la hoja de ruta, no en la ficha. ¿Se entiende? A ver, Sí, no perdón, sé. Carmen. Sí, dale. Yo quería consultar porque justo tenía, perdón, justo tenía la ficha abierta acá e intenté entrar al artículo y no se puede, te aparece como borrado, no sé. Y quería saber si el nombre podían pasar del artículo. Está apagado el micrófono. Sí, ahora se los escribo por el chat, ¿les parece? Dale, buenísimo, gracias. Escuchame, ¿qué escribís por el chat vos, Ivonne? El nombre del artículo. A ver. No escribí nada, Carmen. Ahora espera. Acá si quieren les pongo en el chat, a ver si puedo copiarlo. El nombre del artículo, que no sé por qué no sé eso. A ver si pueden. Ahí está. Ahí. Es ese. Ahora, no sé por qué no se puede leer desde la ficha de cátedra. Eso no sé por qué. Bueno, ese es el que yo les digo, está bueno y, bueno, él habla de que depende de los grados de esas crisis. Hay crisis que se resuelven en el mismo marco de interpretación, en el mismo marco en el cual la crisis se configuran, otros que requieren, sí, pero es esa, en la ficha de cátedra es esa, pero no sé por qué razón, Griselda, no se puede abrir, porque yo hoy también quise abrirla, la terminé buscando de mi coso, no podía abrirla, bueno, pero es Sí, pero esta que... búsquenlo, que aparece al toque el artículo. Puede ser, vieron que por ahí es como que hay un vencimiento, pero si ustedes lo buscan en el artículo, lo van a encontrar, va a saltar enseguida. Y si no, lo buscamos y se los mandamos. Bueno, como Grimson trabaja, su campo temático tiene que ver con la cultura, entonces él trabaja mucho esa cuestión no es lo mismo la crisis en la cultura que la cultura de la crisis, que lo van a encontrar ahí en el artículo, pero él alude a que determinadas crisis producen que uno sienta que las palabras ya no contienen lo que antes designaban, que es un poco por ese lado donde a mí me interesaba y que algo en la ficha de cátedra estamos poniendo, que es cuando uno siente que hay desacoples entre determinados términos, determinadas categorías o conceptos y lo que estos quieren nombrar. Y nosotros, en las ciencias sociales, como parte de trabajo social, digamos, es como que tenemos que tener esa mirada atenta a ver si cuando nombro una cosa, realmente eso que nombro o que nombro de determinada manera, contiene lo que dice contener.
Y les pongo, pero cotidianamente nos movemos, y ahí yo creo que uno sí puede decir estamos frente a una crisis. Si nosotros nombramos familia, ¿qué se supone que estamos queriendo decir? Y trabajo social a diario dice trabajo con familia. La idea hegemónica, porque también Grinson trabaja que en las crisis aparecen cuestiones hegemónicas, otras emergentes y otras residuales, digamos. Hay determinados conceptos, determinadas categorías que están en crisis. Una de ellas, y seguramente ustedes en el seminario de familia lo deben haber visto y en las distintas cátedras lo pueden estar viendo, que hay, digamos, cuando uno revisa, hay conceptos que no están nombrando lo que en algún otro momento se tornó como modo hegemónico, y ese modo hegemónico es el modo en que el sentido común y el conjunto de la gente utiliza para comunicarse. Entonces, seguramente que si ustedes en sus casas hablan de familia, sus padres, sus abuelos tendrán la idea de que de la familia nuclear, padre, madre y hijos. Pensar que una familia puede estar constituida por dos mujeres y ser dos mamás la que tiene este chico es una cosa que puede ser impensada para un montón de sujetos. Sin embargo, son los nuevos modos que las familias, por eso ya se habla de hablar en los plurales para que contengan las diversas formas, pueden estar conteniendo. Entonces, ¿cómo nosotros, que es lo que algunos denominan la crisis de representación, o sea, de que las palabras, los términos no refieren y que hacen falta nuevas palabras para poder nombrar toda esa diversidad que se da por abajo? Ese ejercicio ustedes lo pueden hacer con una multiplicidad de fenómenos que forman parte de nuestra realidad. Yo cité familia, pero uno puede decir trabajo, sexualidad, diversión, comunicación, relación, bueno, un conjunto de términos con el que nosotros cotidianamente nos movemos y que realmente hay que hacer el trabajo de explicitar qué queremos decir, porque si solo lo hacemos con este término que antes englobaba, hoy ya sentimos que no engloba. Y el tema es que nosotros en trabajo social, y que nuestra profesión realmente es una profesión que sus herramientas son actos de lenguaje, o sea, son las palabras, porque comunicamos, aclaramos. Bueno, tenemos que ser minuciosos, atentos con estos términos que nosotros usamos. Entonces, no es una cosa ingenua no prestar atención a estas cuestiones. Nos parece que hay que dedicarle tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros después en nuestros diagnósticos sociales, en nuestros informes, usamos esta palabra y si nosotros no hacemos las salvedades y las aclaraciones que queremos, el otro que la recibe la va a leer en su versión hegemónica. ¿Se entiende? ¿Van entendiendo o están muy, muy complicadas? ¿Bien? Bueno, entonces, así, ¿vos querías decir algo, Natividad? No, iba a decir que me perdí un poco al principio de la idea, pero ahora estoy como retomando de nuevo. Me perdí porque estaba viendo, pero sí, este no es el texto, así que bueno. Ah, ¿con lo de Grinson? No, sí, pero ahora estoy volviendo un poco a nuevo. Porque son dos cosas, una es el texto y otra es la entrevista. Las dos no tienen desperdicio. La entrevista es más cercana, la otra es un texto más académico. Pero si bien el texto es académico y es bastante densa su lectura hasta que engancha con lo de la crisis, que nos parecía interesante, siento yo que de su lectura les van a quedar retazos para después usarlos, ponerlos a jugar con lo de la cuestión identitaria, todo eso. Bueno. Pero a lo que iba de las cuestiones de las crisis, y un poco de que algo Grinson señala en los distintos grados
de las crisis. Bueno, la crisis de lo que se llama las crisis de representación, en el sentido que esas representaciones sociales y esos términos que nosotros usábamos para nominar determinados fenómenos están en crisis porque, bueno, para abajo no nombran lo que tenían que nombrar. Y así uno puede llegar a hacer un ejercicio de distintas categorías o conceptos que uno siente que ya son pobres, que no dicen mucho o que se hace necesario aclararlos mucho. Es decir, cuando yo me refiero a familia, me estoy distanciando de la idea de la familia hegemónica, la estoy pensando como las formas en que permiten nutrir a un niño. Bueno, cada uno verá qué le pone de condimento adentro cuando habla de determinada cosa, pero uno así cotidianamente encuentra ahí, y bueno, nosotros porque estamos en un proceso formativo donde la reflexión y el análisis tienen que ser parte de nuestro ejercicio diario, uno va poniendo la mira y va haciendo un ablande del oído, pero si no, el común de la gente habla y da por sobreentendido que todos opinamos lo mismo y en realidad estamos diciendo cosas distintas. O sea, ¿durante cuánto tiempo uno preguntaba, ¿tu mamá trabaja? No, no trabaja. Hoy se está diciendo, el trabajo en la casa es un trabajo invisible, no pago, pero es trabajo. Otorgarle categoría de trabajo fue una lucha, fue tratar de que se nombre distinto algo que era no trabajo. Bueno, así uno va a encontrar muchísimas cuestiones que los modos de nombrar no estaban dando cuenta de la diversidad de lo que abajo, yo pongo abajo, de nombrar abajo, ¿viste? Acontecía, no sé. Y uno puede hacer el ejercicio viendo con personas más grandes, decir qué entienden por tal cosa, y vamos a ver la distancia, pero a mí se me ocurre que si uno mira para atrás, ¿a quién se le podía llegar a ocurrir que podría llegar a ver la posibilidad de concebir un niño sin estar mediado por una relación sexual? A nadie, no estaba en los parámetros. Bueno, hoy hay técnicas de fertilización asistida que sin necesidad de una relación sexual se puede quedar embarazada. Entonces, están las modificaciones que se han producido en todos los órdenes de la vida, en todos, que realmente uno, como profesional y como trabajador social contemporáneo, tiene que estar ahí haciendo este ejercicio de ir viendo qué está queriendo decir este concepto, esta categoría, este modo de nombrar, y si es necesario desandarlo y volverlo a nombrar, o por lo menos precisar qué queremos decir, se hace necesario decir. ¿Por qué? Porque si no lo que queda es la versión hegemónica. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, entonces esa sería una de las crisis que nosotros como profesionales tenemos que relevar para poder trabajar con eso, pensando las consecuencias que tiene no tomarlo con la seriedad que esto tiene, que es poder nombrar de la manera que mejor pueda dar cuenta de lo que nosotros queremos que describa acerca de un determinado acontecimiento, evento, fenómeno. Otro que nosotros tomamos y que también está en la ficha de cátedra tiene que ver con las crisis de las solidaridades. Que un poco esto lo trabaja Rosanvallon, pero es una línea que, bueno, después Dubet con su texto, tanto el por qué preferimos la desigualdad como el de repensar la justicia social, lo vienen trabajando, que hace referencia y que Rosanvallon dice que la crisis que vivimos, y por eso un puntito aparte, cuando estamos hablando ya no solo estamos pensando en nuestro referente de experiencia más cercana, sino
en el mundo occidental por lo menos, ¿se entiende? O sea, estas crisis de los modos de nombrar no es la que me pasa a mí, es de una sociedad, de nuestra sociedad hoy, digamos, ¿no? Pero incluso estos tienen mayor alcance, estos fenómenos, ¿no? Bueno, esta crisis de la solidaridad, que es la que habla Rosanvallón, tiene que ver con los acontecimientos en las sociedades capitalistas occidentales. ¿Por qué? Porque está refiriendo, y él lo señala como una crisis del orden antropológico, porque es lo que señala y que me parece sumamente interesante es que todos los sistemas de seguridad social que fueron los pilares de los estados sociales, los estados de bienestar, los estados providencia, llámenle como el autor quiera llamarle, estaban asentados, afianzados, afirmados sobre la solidaridad social. O sea, si ustedes se ponen a analizar los sistemas de seguridad social a que nos referimos, por ejemplo, las jubilaciones, pensiones, todos aportan los trabajadores activos para que el día de mañana podamos gozar de una jubilación. El vehículo que transporta los sistemas de seguridad estaba bajo el principio de la solidaridad. El sistema de bienestar es un sistema basado en principios vinculados a la solidaridad. Que fue incluso, si ustedes analizan, hay autores que lo trabajan y que están re lindos para analizar, bueno, ya lo toman incluso de las viejas formaciones de las mutuales, de las cooperativas, que incluso los anarquistas eran en ese sentido unos pioneros para estas cuestiones de los principios de la solidaridad, de lo colectivo. Algunos autores trabajan que los estados de bienestar tomaron de esos principios que el anarquismo desarrolló con las sociedades mutuales, o las sociedades de socorros mutuos, el germen, que era la cuestión de todos aportamos para todos, y fueron dando lugar a los sistemas de seguridad social. Bueno, ¿qué es lo que dice Rosanvallón? El declive del estado de bienestar da muestra de que eso se fracturó. Y yo lo que les traigo... Sí. No, para agregar un bocadillo nada más. El tema de la solidaridad ya lo venía trabajando Durkheim, ¿no es cierto? Cuando hablaba de las solidaridades mecánicas y las orgánicas. Y orgánica, sí. Digamos, sí. Cuando el trabajador obrero caía en cierta desgracia, por ejemplo, que se queda sin trabajo, enfermedad o lo que sea, que pase, o alguna cuestión de inundación, o puede ser algo externo, digamos, que ocurra sin que uno lo piense, ya los vecinos, los familiares, los amigos, todos actúan como cobijo, como de una manera solidaria, ¿no? Haciendo que él hablaba de individuos, ¿no? Pero haciendo que ese individuo no salga de la estructura social, que no caiga, que no salga de que no se desintegre. La función social que tiene que cumplir, ¿no es cierto? Sí, está bien. Bueno, en alguna medida Durkheim fue la inspiración teórica de lo que después fue el movimiento solidarista francés, que fue desde donde de Léon Bourgeois y otros más, donde surge toda la propuesta de ir dando lugar a estos sistemas de solidaridad. Pero digamos, en algunos medios, Christian Topalov trabaja que la puesta en práctica, porque Durkheim fue un teórico, digamos, la puesta en práctica ya la venían haciendo las viejas agremiaciones con las personas bajo sus colectivos que pensaban colectivamente que cuando alguien caiga en desgracia tenga la mano del que tenía al lado, pero para eso todos debían aportar. O sea que
digamos, el espíritu de la mutualidad, si se quiere. Pero está bien lo que dice José Luis. Bueno, ahora lo que estamos es que con el declive de los estados de bienestar, que se da, entre otras cosas, porque hay un mayor desempleo, pero el tema es que muchos aplaudimos, o fue bienvenido en muchos países, el reemplazo de los sistemas de solidaridad por el sistema de capitalización. Esto lo quiero traer porque eso va de la mano de uno de los marcadores de época, que es el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque si hay así carta de presentación del neoliberalismo, primero en Chile, por ejemplo, concretamente con los exponentes de la escuela del neoliberalismo, eso si ustedes leyeron el texto de Melissa Campana, bueno, tiene que ver con lo que eran, no me va a salir, Mies es uno, los exponentes del neoliberalismo, después ya me va a salir, que incluso hicieron sus ensayos en el Chile de Pinochet, donde la escuela de Chicago, los Chicago Boys. Sí, los Chicago Boys. Von Mies, Hayek, no me acuerdo otro de los exponentes, Hayek, así que son. Ajá. Hasta eso me olvidé. Mies es otro, y Hayek, y el más conocidito ya. Milton Friedman. Friedman, sí, algo así. Bueno, pero eso lo trabaja la Meli Campana en un artículo que me parece que ustedes lo van viendo, que es, bueno, cómo estos exponentes se dedicaron realmente a hacer una usina de propagación de sus ideas, no solo teóricas, sino prácticas. Una de los ensayos prácticos lo hace en el Chile de Pinochet, que fue uno de los primeros países del Cono Sur que privatiza su sistema de seguridad social. Y acto seguido, acá en nuestro país, Menem también privatiza el sistema de seguridad social. En realidad hubo bastante resistencia y no logró arrasar con todo, porque las provincias y algunas otras cajas, pero por la resistencia no lograron ser privatizadas, pero implementó el sistema de capitalización. Lo preocupante, o lo que nos interesa que se analice, es por qué las cabezas nuestras aplaudieron o daban la bienvenida a esa. Porque esa es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Qué es lo que hace posible que de pronto nosotros aplaudamos, digo un nosotros, y en serio lo digo, yo no me anoté con esa, pero hayamos dado la bienvenida a este tipo de política económica, social, que aparte ya estaba mostrando su fracaso en Chile cuando acá se estaba implementando, y hubo sí resistencias, pero no obstante se logró, y bueno, fue un sistema de capitalización que después fue nuevamente estatizado durante el gobierno de Cristina, y Chile está viviendo algunos de las conflictos fuertes que está viviendo hoy Chile, entre otras cosas tiene que ver con los niveles de endeudamiento por la educación, pero también por el sistema de capitalización, donde, bueno, hubo todo un plebiscito para que puedan retirar plata que le pertenece a los ciudadanos que lo depositaron y no podían, o sea, eran esclavos de ese sistema. Tuvo que haber un plebiscito y retiraron parte. Usted imagínense que cada una de estas empresas estaba haciendo negocios financieros, pero de película. O sea, la gente no podía sacar su dinero, hasta después de jubilarse, que eran encima 2 mangos, o sea, que todo lo que le dijeron no resultó ser. Y bueno, hubo un plebiscito para que pudieran retirar parte de ese dinero estando activo,
y las empresas se quisieron morir, hicieron campaña para que no, porque era menos plata la que tienen en la bicicleta financiera. Pero un poco, yo lo que quiero que vayamos, y es un poco la pregunta provocadora que hace Rosan Balón, pero que también la toma Dubet para poder pensar esto de por qué preferimos la desigualdad, es qué es lo que nos pasó para que nosotros querramos realmente desterrar, desplazar el sistema de seguridad social basado en la solidaridad para pasar al de capitalización. Y las cosas no son ingenuas y por supuesto que hubo una fuerte embestida de los grupos de poder que tenían intereses en el que el sistema de capitalización se instale. Entonces aparece primero todo un proceso de desprestigio del Estado, que eso lo vamos a ir viendo cuando veamos con mayor detenimiento uno de los tópicos que tiene que ver con el neoliberalismo, de desprestigio del Estado para que esto pueda contar con la adhesión de la población y pueda ser posible la privatización. A ver qué ahí José Luis levantó la mano. Sí, José Luis. Dos cuestiones. Algunos dicen o plantean que, bueno, posterior a la caída del muro de Berlín, un sistema económico ya agotado, tendremos que mirar a otros horizontes, mirar hacia el horizonte capitalista, occidental, estadounidense, pujante, ganador de la recién salida, si se quiere, Guerra Fría, la desintegración de la República Socialista Soviética, es decir, y lo que consagró después lo que Menem, un canciller de Menem sostuvo las relaciones carnales, ¿no?, con Estados Unidos. Eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que la desvalorización de la palabra se nota mucho en la campaña de Menem cuando promete, ¿no es cierto?, el salariazo, promete la revolución productiva, es decir, cuando después, en una entrevista pública, el tipo dice, si yo hubiese dicho lo que iba a hacer, nadie me votaba. Entonces, digo, para ir contextualizando con lo que ustedes venían diciendo, me parece que son esas dos cuestiones que quería resaltar, ¿no es cierto? Bien, el tema es preguntarnos, y en alguna medida el artículo de Grimson nos puede llegar a ayudar para entender estas cuestiones que tienen que ver con el sentido común, por qué algo forma parte del conocimiento compartido por todos y se encarna y se naturaliza de tal manera que se torna inevitable, digamos, cuando para hacer rupturas con el sentido común se requiere la reflexión, el análisis crítico, si no es la mera repetición. O sea, si hay algo que un orden social tiene garantizado es que a partir del sentido común se repite, se reproduce inercialmente. Entonces, cualquier cuestión que querramos hacer para romper es a partir de la reflexión y del análisis crítico, porque lo otro ya está como garantizado. Entonces, a mí me parece que entre los aportes que nosotros como profesionales tenemos que hacer, está esto de permanentemente tener una mirada crítica que permita, y que ustedes en el foro lo van poniendo, que permita hacer rupturas. Ahora, una gran herramienta para hacer ruptura es apelar a la historia, a los procesos históricos, porque esos son los que nos van diciendo, en otro momento histórico fue distinto, quiere decir que no son del orden de la naturaleza, sino del orden de construcciones humanas, ¿se entiende? Y si son humanas, son posibles de ser cambiadas. ¿Mm? A ver, vos, Natividad, ¿querés decir algo? Sí, igual creo que antes de mí estaba Griselda, creo. También me había levantado la mano. Dale, dale, me cuesta a mí mirar para los costados por ahí, entonces, como quieran, se ponen ustedes de acuerdo, cualquiera tiene el Griselda, micrófono. no vi que levantó la mano. ¿Estás por ahí? Sí, que hablen, Nati, yo no tengo problema. Hablo luego. Es para aportar algo más, nada más. No, Dale. esto último que vos mencionabas, Carmen, me hace acordar a un autor que trabajamos el año pasado en
Trabajo Social y Vida Cotidiana, Balsa, que habla sobre la hegemonía, y que él dice que una de las, bueno, dice que en esa batalla simbólica, ¿no?, que se da por la lucha por querer instalar cierta ideología en el sentido común de una determinada sociedad, dice que el papel de los intelectuales, digamos, no voy a desarrollar todo lo que hice sobre los intelectuales, pero una de las cuestiones que él remarca es que tiene que poder hablar los dos lenguajes, ¿no? Uno más académico y otro más vulgar, le dice él, que tiene que ver con eso, y que justamente el ejemplo que él da era con el éxito que tuvo el neoliberalismo por el poder que pudo construir en los medios de comunicación hegemónicos, digamos, para poder instalar ciertas ideas a través del discurso del sentido común, que eso hizo que muchas personas, digamos, incorporen esas ideas y luego apoyen tales proyectos cuando no estaba del todo claro o del todo explícito cuál era el objetivo real que tenía todo ese proyecto político y económico. Y hoy también veíamos otro ejemplo donde eso, además de la parte del sentido común, otro discurso era el de la eficacia, digamos, el decir que, bueno, de que no era eficaz o que no estaba, que generaba más gasto, más pérdida de lo que beneficiaba más al ámbito público el tener un montón de empresas, digamos. Sí, totalmente, acuerdo totalmente. Es así. Fue necesario construir el descrédito hacia lo público y hacia el Estado para que después la gente aplauda las privatizaciones. Ahora, no aprendimos más, no aprendemos más. Dios Me mío. sacaste la palabra de la boca, tal cual. Pensemos en el gobierno de Macri y cómo de alguna manera uno volvió a escuchar, ¿no? Como las mismas historias y las mismas versiones en esta línea. ¿Quién lo presentó a Macri? ¿Quién lo presentó a Macri como el empresario exitoso? Eso en concordancia con lo que venía diciendo la compañera. Esto se instauró en la opinión pública. ¿Quién fue el propulsor de Macri? Y Bernardo Neustadt. Y a partir de allí, bueno, la consecuente línea de periodistas que justamente trabajaron en instaurar esa idea del neoliberalismo, esa visión del empresario exitoso, de que lo privado o el sector podía administrar muchísimo mejor las instituciones estatales o las empresas estatales. Es decir, todo este circuito se fue aceitando a partir de los medios. Como decía la compañera, coincido 100%. Sí, es más complejo, no es solo los medios, porque también son las cátedras de universidades. O sea, cuando uno analiza cómo se fue dando el proceso de construcción de la propuesta neoliberal, que eso lo trabajan la Vali Dardot, que ustedes lo tienen una entrevista cuando aborden lo del neoliberalismo, para poder entender, pues si no uno no puede entender con quiénes y cómo tenemos que trabajar hoy. O sea, no son temas ajenos a trabajo social, porque esto tiene que ver con la redistribución, con el Estado y las posibilidades de determinadas políticas públicas, con las políticas sociales particulares, con los niveles de pobreza y de desigualdad. O sea, en ese sentido, en la medida en que nosotros conozcamos más sobre el neoliberalismo, tenemos más herramientas para ver por dónde o desde qué lugares le podemos hacer frente. Pero cuando uno analiza el neoliberalismo se remonta después de la crisis del 30, ya empieza un grupo de intelectuales a formar centros de estudio, de investigaciones, becan, o sea, se dan toda una estrategia para generar adhesiones, para constituirse en hegemonía, digamos, y no dejaron ningún intersticio sin tocar. Entonces, va desde los empresarios hasta los medios de comunicación, pero también va hacia futuros profesionales. O sea, la pensaron así, de tal manera de tener todos los flancos, digamos, con posiciones que defiendan al neoliberalismo como propuesta, frente a un Estado que se iba cada vez más deteriorando y desacreditando para poder después hacer la entrada triunfal
con aplausos de la propuesta neoliberal. O sea, no son las cosas ni ingenuas ni nada por el estilo. Yo no digo que los medios de comunicación y que Bernardo Neusta con Doña Rosa no haya sido importante, pero, digamos, Bernardo Neusta junto con un conjunto de otras estrategias que posibilitan. Acá era común de que muchos de los que después fueron ministros de Economía fueron becados a la Universidad de Chicago a capacitarse. Entre ellos, Cavallo era nombrado como un Chicago, y muchos otros que se iban a capacitar acerca de las bondades que ofrecía, bueno, una economía del tipo neoliberal. Entonces, me parece que en eso hay que conocer detenidamente, porque en la medida en que nosotros conozcamos, podemos llegar a saber, bueno, qué estrategias estuvieron presentes, y vemos lo complejo que resulta y cómo, bueno, ir trabajando para ir descolonizándonos de todo aquello que nos incorporaron como valores, porque el tema es que los tenemos incorporados como valores, ¿no? No sé, Griselda, vos querías decir algo. Sí, ¿me escuchan? ¿Sí? Yo quería aportar un poquito también desde otra cátedra de política y programación. Nos proporcionaron Dale. una entrevista a dos franceses que no recuerdo los apellidos, de los cuales hablan los dos precisamente del neoliberalismo y este concepto de crisis, de que cómo los neoliberales también utilizan esto de las crisis como estrategia, como decías vos, Carmen, precisamente para resurgir triunfante ante un estado mínimo, digamos, y me parece que tiene mucho que ver con todo esto que venimos hablando, y también esto de los medios. En un programa en América que se llamaba Intratable, había una periodista, que no recuerdo también el nombre, donde ella decía que estos ciclos de crisis se dieron continuamente en la Argentina y que ya estamos, decía, acostumbrados, ya, como que implementaba esa palabra como que no era algo que nos tenía que tomar de sorpresa, nos tenía que... Entonces esto me parece también que viene como anillo al dedo, esto que decís vos, Carmen, ¿por qué se vuelve de vuelta esto de que todos sabemos, ¿no? Sin caer también en esta dicotomía de bueno, malo, blanco, negro, ¿por qué se vuelve de vuelta a caer en esto de las privatizaciones? Y que conjuntamente con esto, indudablemente, viene esta también reducción de los derechos. Cuando en un estado de bienestar, digamos, lo que claramente se ve es esto de la ampliación de los derechos, digamos, y a través de estas luchas que se dan. Y bueno, me parece que lo que está en juego es o sea, ¿por qué se da esto? Y bueno, nos falta fortaleza al campo popular, eso es así. O sea, me parece que es como la ley de la física. Uno avanza porque el otro se repliega. Entonces, en la medida en que, cuando me refiero al campo popular, me refiero al campo de las demandas de las grandes mayorías, versus los que concentran el poderío, el poder económico, el poder de los medios de comunicación, el poder hasta judicial, o sea, los poderes fácticos, aquellos que quizás no fueron elegidos democráticamente por nada, pero son los que manejan determinadas riendas, son los poderes reales, digamos, que por supuesto que están vinculados al mercado. Y bueno, hay un repliegue, pero que también se explica por todo esto que venimos hablando, de por qué las demandas de redistribución no tienen el peso que deberían tener si los niveles de desigualdad cada vez son más grandes. Y bueno, tiene que ver con que las modos organizativos y de lucha vienen replegándose. Hay una multiplicidad de causas por las cuales uno podría decir, bueno, pero ¿qué es lo que pasa que no hay una reacción proporcional al nivel
de avasallamiento que se vive. Y bueno, algunos autores hablan, la desocupación, el desempleo es el primer disciplinador social. O sea, si yo tengo que alimentar a mi familia y participar de la actividad gremial implica que el día de mañana pueda quedar sin laburo, uno lo piensa. Entonces, porque sabe que atrás mío hay una fila de gente que está esperando mi lugar. Entonces, el gran disciplinador es el desempleo, digamos, que hace que ustedes lo habrán visto, cómo había salido al principio de la pandemia los chicos que trabajan con las bicicletas, los llame ya, los pedidos ya, con unos niveles de precarización impresionante, pero así todo, no están agremiados, no les permite, pedidos ya, no están agremiados, no les permiten agremiados, o sea, es toda una cadena que va tan bien aceitada, que va realmente garantizando que los poderes fácticos sigan con total impunidad, sin lograr que alguno de sus intereses se le haga mella, digamos. Es como que tienen todos los engranajes aceitados, está como todo sincronizado, habría que tratar de que se produzca una crisis en ese engranaje, digamos, que se irrumpa otra cosa, pero es un poco así como está pensado. Y entonces el desempleo provoca miedo, provoca y paraliza, y prefiero no meterme antes que perder el laburo porque tengo una familia que criar, y bueno, es como que cierra justo para los intereses del capital, no para los de los trabajadores. O sea, todo el repliegue que se vive en términos de los derechos de los laburantes tiene que ver con esta fortaleza que va adquiriendo el polo del capital. Hoy escuché, pero que la ONU está planteando un impuesto a los ricos, que convengamos, los ricos son 1000 millonarios, o sea, yo creo que nosotros ni tenemos idea de lo que son los ricos del mundo, no tenemos idea. Bueno, está pidiendo que paguen algún impuesto en función de esta crisis, y que en algunos casos son los grandes ganadores, porque todo lo que está vinculado con las tecnologías de la comunicación, de la digitalización, que fueron los modos en que irrumpieron ahora con la pandemia, son los que han hecho ganancia a lo loco. Bueno, la ONU está pidiendo que se implemente algún impuesto. Y el otro día escuché que Biden también estaba queriendo llegar con acuerdos. Tendría que volver a leer la información, que era un poco, porque qué es lo que hacen los capitales transnacionales, que otra de las características de esta contemporaneidad es la globalización. O sea, los capitales son golondrinas, estoy un tiempito acá, mañana estoy allá porque me conviene más, y así, bueno, por lo menos llegar a acuerdos de cuáles son las tasas que se cobrarían en los distintos lugares, cosas que no fluctúen de esta manera, que producen hecatombes en los distintos lugares. Eso Biden, o sea que cuando uno analiza, el capitalismo también está en crisis. Lo que pasa es que se fortalece más, y después de una crisis sale más fortalecido. No sé, Griselda, cuáles habrán sido los autores franceses, pero si son los que nosotros estamos poniendo en la ficha de cátedra, ellos dicen, después de la crisis de 2008, de la crisis de los bancos, la inmobiliaria que se dio en el propio corazón del capitalismo, como es Estados Unidos, uno pensaba que iban a salir peor. No, salieron más fortalecidos. O sea, porque encima toda la sociedad estadounidense tuvo que bancar la crisis de los bancos y de las... es de loco, pero es así. Entonces, comprender todo eso y poder conocerlo nos va teniendo herramientas para saber de qué manera estos autores hablan de la razón,
esta nueva razón del mundo, o sea, esto que se incorporó en cada una de nuestras subjetividades, cómo hacer para ir limándolo, digamos, para ir cuestionándolo, analizándolo de manera de saber que es muy, muy complejo y que va a ser, sí, a esos autores. Bueno, esos autores son los que ustedes tienen en la ficha de cátedra, hay una entrevista y debe haber seguramente más material y es sumamente interesante. Bueno, trabajan muchas de las cuestiones que Foucault trabajó en su texto o en sus conferencias sobre la biopolítica y el biopoder, pero digamos, es un poco a lo que van estos autores, de qué manera nosotros hicimos carne y nos convencimos que era buena la competencia, que era bueno esto, y cuesta pensar en una lógica distinta, ¿eh? Les digo porque salirse de la cuestión de lo meritocrático, del mérito, hay que hacer un trabajito de cabeza para salirse porque está muy, muy aceitada la argumentación por la cual uno termina defendiendo la cuestión meritocrática, que encima sobre parámetros del mérito que lo pusieron otros, ni siquiera nosotros, ¿no? Pero bueno, Laval y Dardot justamente trabaja en esa cuestión que a mí me parece sumamente interesante y que nos permite entender, bueno, a nosotros como futuros profesionales, por qué este tipo de políticas sociales, por qué trabajamos con poblaciones que tienen determinadas construcciones de subjetividad y que obedecen a esto. Nosotros el año pasado, me acuerdo en clase decíamos, bueno, por ahí escuchamos de gente que dice que está en contra de las jubilaciones o de las moratorias a las jubilaciones, porque yo que aporté que le tenemos que pagar, y si uno analiza, seríamos todos muy de las clases medias bajas, digamos, y sin embargo estamos encarnando un discurso que por ahí uno podría llegar a ubicar en otros lugares, ¿no? Entonces, es de qué manera esos valores se hicieron carne en cada uno de nosotros. Bueno. Sí, también, Carmen, en la línea de lo que estás planteando, digo, todo lo que tiene que ver con la población inmigrante, ¿no? Digo, este enojo y este posicionamiento, y cuando uno entra a revisar nuestros orígenes, ¿no? Y uno dice, bueno, qué contradictorio, en términos de pensar en nuestros abuelos, en nuestros bisabuelos, y que de alguna manera también es interesante pensarlo en ese contexto de constitución del Estado-Nación, ¿no? Y de todo lo que vinieron a traer para consolidar justamente la Argentina de aquel momento, ¿no? Y uno hoy escucha, bueno, estas cuestiones y realmente uno dice, bueno, ¿en cuántas contradicciones estamos sumergidos? Y qué necesidad de poder ponerlo en palabras, tensionarlo, esto que vos decías, es decir, más allá de los medios de comunicación, bueno, a ver, de qué manera uno de estos temas los puede poner en escena, los puede tensionar y los puede enmarcar dentro de una perspectiva de derechos humanos. Acá, en el mundo, los derechos humanos son derechos humanos, ¿no? Que en este sentido me parece importante también en la línea un poco de lo que trabajábamos en el encuentro anterior. Perfecto, de acuerdo totalmente. Pero bueno, y ya porque va siendo la hora, pero un poco la idea con esto de por qué lo contemporáneo, cuáles son los alcances que le damos a este término, cómo lo pensamos en términos de crisis, pero no pensar a la crisis solo como desazón, sino como una oportunidad para repensar, para cuestionar, para indagar y como volver a barajar y dar de nuevo, como dirían en el juego de cartas, poder pensar, pero un poco yo lo que siento, porque a veces pareciera que, ¿qué tiene que ver esto con el día de mañana cuando yo trabaje en el centro de salud, tal y tal? No, tiene mucho que ver, tiene muchísimo que ver. Por eso, un poco el esfuerzo de la asignatura es siempre ver de qué manera
tendencias más macro, uno las puede hacer las mediaciones para poder comprender después el trabajo en una institución, las subjetividades que están, las rutinas, las dinámicas institucionales, o sea, poder entender los procesos y cómo construir procesos con estos sujetos que encarnan determinados valores, puntos de vista, modos de pensar, y que no son ajenos a este clima de época que la contemporaneidad nos va marcando. Un poco para que nos salgamos, pero no de la idea más instrumental de pensar el trabajo social, que tiene que ver en cómo hago para hacer una entrevista, que es importantísimo, pero sí reconocer que en una entrevista hay intercambio de términos y que esos términos que me están diciendo, que era un poco lo que al principio hablaba con el término de la crisis de las estaciones, de las ideas o imágenes. Entonces, fíjense cómo es necesario ir haciendo estos juegos de ver qué planos y qué alcances tienen estas formulaciones de la asignatura teóricas que son conceptuales con lo que trabajo social después en su cotidiano va realizando. Y tiene mucho que ver. Poder comprender estas cuestiones nos va a ayudar a pensar, bueno, ya lo dijimos hoy, no de manera binaria en términos de blanco-negro, sino con sus matices, y en la medida en que uno tenga un abanico de matices, porque la lectura de esa problemática social me permite poder analizar sus contradicciones, sus tensiones, ya los cursos de acción posible no van a ser unilineales, sino que abren a un conjunto. Me parece que un poco ese es el desafío que nosotros nos proponemos en la asignatura, ¿no? Y un poco esa es la invitación, cómo a partir de un abordaje como tiene la asignatura más de orden teórico, podemos ir comprendiendo procesos más complejos de nuestras intervenciones, que son siempre para transformar una realidad, a veces acotada y a veces pensada en su dimensión más política, ya vinculada a cómo damos visibilidad y ponemos en la agenda pública determinadas problemáticas con las que trabajamos. Bueno, vamos cerrando. Sugerencia, para el próximo martes va a ser hoja de ruta, pero de cualquier manera en esa hoja de ruta está parte de las cosas que estaban para hoy, digamos. Miren el videíto que les ayuda a ordenar un poco y después vayan ya a la lectura de la ficha de cátedra y la ficha de la hoja de ruta, pero la ficha de cátedra va teniendo link con otras lecturas, ¿no? Esa que yo le digo de Grinson, y después está la entrevista, que la entrevista tiene muchas cosas interesantes porque habla de las nuevas derechas, de la presencia de las nuevas derechas. Y ojito que hay que mirarlo. Hay que mirarlo con detenimiento. Respecto a eso, puedo compartir un programa que se dio ayer en Desigualdades de la TV Pública, que estuvo Darío Zeta y Santoro. Estuvo genial, muy interesante. Que tanto se armó un debate bastante copado. Santoro no tiene desperdicio, chica. Santoro no tiene desperdicio. No, es brillante. Es brillante ese chico. Y se armó un debate bastante copado, así que si quieren lo puedo pasar en algún Perfecto, momento. dale. Puedo pasar el link porque lo encontré hoy también. Bien. Dale, pero compartilo. Sí, es muy claro. Ese es uno de los que se comunica y se comunica muy claro, que lo entiende, que eso no cualquiera lo tiene, es una capacidad, yo creo, de él, que realmente tiene una capacidad de comunicación para que cualquiera lo pueda llegar a entender. Es así, no hay vuelta de hoja. Sí. Bien.
No, otra cosa que nosotros siempre instamos es conéctense con informaciones de la actualidad, porque eso también nos va marcando y nosotros somos un profesional del campo de las ciencias sociales y estar, digamos, sabiendo qué es lo que acontece. Ustedes supieron que hubo elecciones en Ecuador, que hubo elecciones, ahora va Perú nuevamente a la segunda vuelta. Parecen cosas que ocurren allá y que ¿qué tenemos que ver? Tenemos mucho que ver. Ese es el problema, tenemos mucho que ver, porque cuando uno analiza los procesos en Latinoamérica hay ciertas continuidades y también hay rupturas, pero no es lo mismo que haya ganado alguien vinculado al correísmo, a Rafael Correa, que es neoliberal, bancario, o sea, porque ya va marcando límites y posibilidades para América Latina, ¿no? Entonces, eso Grinson lo trabaja bien en la entrevista, porque tiene que ver con la irrupción de estas derechas, que son homofóbicas, son misogínicas, son racistas, y bueno, las tenemos cerca, no están tan lejos, digamos, ¿no? Entonces, y ahora en pandemia pululan bastante por los medios, entonces, me parece que también es un ejercicio que tenemos que hacer. Bien, ahí Eloísa pasó los datos y está interesante. ¿Y esto con Lisette qué es esto? Ahí busqué, profe, el artículo de Grimson que estábamos hablando. Bien. Y lo encontré y lo pasé al link directamente. ¿Eso cuál es? ¿El de las alteridades o el de la entrevista? El que vos pasaste, que ese artículo Crisis Grimson. de alteridades. Bien, bien, bien. Bueno, muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? Si no, vamos cortando y nos vemos. Ahora quedó siempre la EUGE chicas, la EUGE el viernes rinde su tesis de maestría, así que estamos ahí en el precalentamiento de la defensa, así que dejó saludos para hoy, y le dijimos, no, concentrate en la defensa de tesis, ay, no me acuerdo qué iba a decir. Bueno, no, con respecto al link, que queda link para todos los encuentros, ¿sí? Vamos a usar el mismo, recuerden cualquier cosa, cualquier duda, nos pueden escribir al mail de la cátedra, ¿sí? Nosotros lo chequeamos todos los días, ¿sí? También pueden utilizar el campus y bueno, los invitamos a seguir así con estas ganas, compartiendo de alguna manera estos materiales, ¿sí? Estos espacios que por ahí la verdad que siempre aportan y que de alguna manera también, bueno, nos invitan a seguir pensando, a seguir revisando, y también a nosotras como para ir ubicando cuál es un poco el escenario en el cual ustedes como grupo, ¿sí? De este año están de alguna manera situados, ¿sí? Así que buenísimo, vienen siendo lindos los encuentros, con linda participación, los invitamos a que se sigan animando a activar las cámaras, ¿sí? Así que bárbaro, gracias. Che, ahí José Luis puso, si alguien vio, no sé a cuál se refiere, lo que sí, alguno vio la discusión acerca de la legalización por el aborto entre los libertarios. Mira, libertario le queda la palabra grande, porque en realidad libertarios era medio la palabra que usaban los anarquistas. La verdad que no tienen nada de anarquistas, estos son unos conservadores de cuarta. Pero bueno, vamos a seguir conversando a lo largo del año. Saludos y nos vemos entonces dentro de 15 días, ¿puede ser? Muy bien, chau, chau.